¿Sabías que aproximadamente el 70% del cuerpo humano es agua y que la mayor parte del metabolismo de un organismo ocurre en el medio acuoso dentro de sus células, conocido como citosol? Pues bien, vemos aquí una gotita de agua. Pero, ¿qué se esconde detrás de ella? ¿De dónde vienen sus propiedades? ¿Dónde radica su importancia? La clave para entender el comportamiento químico del agua es su estructura molecular, así es que hagamos un zoom en esta gotita para averiguar su composición y estructura. La estructura de la molécula del agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, los cuales se unen a través de un enlace covalente polar, dando como resultado una molécula de geometría angular. Esto se debe a que el átomo de oxígeno, además de formar enlaces con los átomos de hidrógeno, tiene dos pares de electrones no compartidos. Aquí apreciamos su configuración electrónica. Todos los pares de electrones, compartidos o no, se repelen entre ellos. Esto hace que el arreglo más estable es el que los coloca lo más lejos posibles uno del otro. Un tetraedro, con los enlaces oxígeno-hidrógeno formando dos de las cuatro patas, por así decirlo. Los pares solitarios son ligeramente más repulsivos que los electrones de enlace, por lo que el ángulo entre los enlaces es alrededor de 104.5 grados. Esto quiere decir que los átomos de hidrógeno están separados por un ángulo de 104.5 grados. Por otra parte, como sabemos, su fórmula química es H2O, que nos indica que la proporción de hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua es 2:1. Si comparamos los átomos de hidrógeno y oxígeno, veremos que este último es un átomo de mayor tamaño y por lo mismo tiene más electrones o densidad electrónica que el átomo de hidrógeno. Esta característica determina que la molécula de agua sea polar, característica fundamental. Es decir, sobre el átomo de oxígeno hay una densidad electrónica mayor que genera una carga parcial negativa. En el enlace químico que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno participan los electrones del nivel más externo de sus átomos, los cuales son atraídos fuertemente hacia el oxígeno debido a su mayor electronegatividad. Ya sabíamos que la electronegatividad es la tendencia de un átomo para atraer electrones, lo que implica una polarización del enlace, es decir, el oxígeno adquiere carga parcial negativa y el hidrógeno carga parcial positiva. Estos enlaces polarizados y la naturaleza angular de la estructura de la molécula de agua dan lugar a un tipo de molécula polar. Esto significa que la molécula de agua tiene carga positiva hacia el extremo donde se encuentran los átomos de hidrógeno y carga negativa hacia el extremo contrario donde se ubica el átomo de oxígeno. Ahora bien, así como el hidrógeno y el oxígeno se unen por enlace covalente, o sea, uniones interatómicas entre átomos, también existen las uniones entre moléculas, uniones intermoleculares, que permiten mantener unidas las moléculas de un compuesto. Dadas las características de polaridad de la molécula de agua, la unión se establece por medio de una fuerza de atracción intermolecular llamada enlace por puente de hidrógeno. La estructura del agua favorece las interacciones para formar puentes de hidrógeno. El arreglo siempre es perpendicular entre las moléculas participantes. De este modo, cada átomo de oxígeno en el agua interacciona con 4 protones, 2 de ellos unidos covalentemente y 2 a través de puentes de hidrógeno. Dicho de otro modo, el extremo positivo de una molécula de agua resulta fuertemente atraído por el extremo negativo de otra molécula de agua cercana, de forma que con las moléculas del entorno próximo se forman redes de moléculas unidas entre sí a través de un tipo de enlace especial llamado enlace por puente de hidrógeno. En conclusión, el agua es una molécula polar, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por enlace covalente polar, y cada molécula de agua se une a otra por el enlace puente de hidrógeno. El agua. El agua es una sustancia formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. En su uso más común, con agua nos referimos a la sustancia en su estado líquido, pero la misma puede hallarse en forma sólida, más conocida como hielo, y en forma gaseosa, a la que llamamos vapor. El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. En nuestro planeta se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% de la misma. Los glaciares y casquetes polares contienen el 1,74%, los acuíferos el 1,72% y el restante 0,016%
Se reparte entre lagos y la humedad del suelo. Propiedades físico-químicas del agua. Reacciona con los óxidos ácidos, formando oxácidos. Reacciona con los óxidos básicos, formando hidróxidos. Reacciona con los metales. Reacciona con los no metales. Se une en las sales, formando hidratos. El agua tiene un máximo volumen a 4 grados centígrados. Esto hace, por ejemplo, que los lagos no se congelen, ya que el agua, en profundidad, no se puede enfriar por la presión y así dilatarse, lo que produce una corriente ascendente para que este fenómeno se produzca. Y este ciclo es continuo e impide que se congele. Además, posee tensión superficial, debido a la fuerte unión de sus moléculas dipolares. Es el único compuesto que en su estado sólido es menos denso que en su estado líquido. Esto se debe a la disposición de sus moléculas, y es el causante de que el hielo flote. Todas estas propiedades anteriormente mencionadas se deben a la estructura molecular, las que pasaremos a nombrar a continuación. Como ya sabemos, el agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente. Por la electronegatividad se genera una molécula dipolar, con densidad de carga negativa en el oxígeno y densidad de carga positiva en los hidrógenos. Además, este enlace forma un característico ángulo de aproximadamente 104 grados entre los 2 átomos de hidrógeno. Esto da lugar a la formación de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son interacciones polares y su intensidad es cerca del 5 al 10% del enlace covalente. Son los responsables de que el agua sea líquida a temperatura ambiente en lugar de ser un gas, al igual que todos los elementos que forman hidruros en el grupo de la tabla periódica al que pertenece el oxígeno. Las propiedades dan características únicas a los compuestos que molecularmente poseen este tipo de enlace, responsable de que sea líquida. Como lo dijimos antes, aumenta su punto de ebullición. En el caso del agua, la temperatura de ebullición tendría que ser inferior a menos 100 grados centígrados, pero la tiene a más 100 grados centígrados. Modifica la densidad en estado sólido. El enlace puente de hidrógeno es responsable de controlar la orientación de las moléculas en el hielo, lo que da una estructura de tipo cristalina muy abierta, menos densa. Alta solubilidad. Se lo conoce como disolvente universal y disuelve elementos polares. Otras características. Por ejemplo, el agua, gracias a este enlace, es generalmente atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo que comúnmente conocemos como mojar. El agua y su importancia biológica. Componente celular. El cuerpo de un ser vivo tiene agua en su estructura. Cada célula puede tener un 30% a un 95% de agua. Solvente universal. El agua disuelve más del 50% de las sustancias conocidas presentes en cualquier medio como el suelo o el cuerpo. Esto permite, por ejemplo, que los vegetales puedan integrar a su sistema minerales disueltos en el agua y a los animales les facilita la circulación por la sangre de desechos y nutrientes. Moderadora del clima. Al evaporarse, el agua se transforma en humedad. El grado de humedad está condicionado por factores como el viento y la temperatura, pero a su vez puede interactuar sobre ellos. Por ejemplo, los cambios de temperatura son menos bruscos con humedad. En los desiertos, donde el agua es muy poca y por ende casi no hay humedad, la amplitud térmica es de 40 grados centígrados. Condiciona el comportamiento. Los animales y vegetales, o parte de ellos, frente a un estímulo del agua, la buscan o rechazan. Es medio de transporte. Arrastra insectos, animales grandes, plantas, polen, semilla, etc. Corrientes marinas. Existen muchas corrientes en los océanos y mares.
Estas transportan agua a diferentes temperaturas. Esto causa que el agua modifique la temperatura de las costas y facilita las rutas migratorias de los peces. Interviene en funciones biológicas, como por ejemplo germinación, el agua la desencadena; absorción, penetra por las raíces o la piel de animales y vegetales y contribuye, entre otras cosas, a regular la temperatura corporal; circulación, facilita el transporte de nutrientes o desechos en la sangre; excreción, disuelve los desechos de la sangre y de esta forma se los elimina fácilmente por los órganos excretores; fecundación, las células sexuales vegetales y animales se unen en presencia del agua; fotosíntesis, participa directamente en el proceso y forma; polinización, transporta el polen hasta el gineceo de las flores. Sin duda alguna, estamos seguros que la vida no hubiese sido posible sin agua, por lo menos como la conocemos ahora.